En esta guía del fútbol remoto hacemos un refresh boliviano porque una decisión del TAS ha puesto patas arriba la parte baja del campeonato altiplánico. y repasamos cómo están todas y cada una de las 42 ligas europeas que ahora mismo se están disputando. Hola, hola, ¿cómo estáis? En estas fechas tan entrañables os mandamos un saludo, Jordi Domínguez y Aitor Lagunas, que hemos encontrado aquí un ratito entre turrones, brindis, botellas de cava. ¿Cómo estás de saturado, Jordi? Porque yo lo estoy y bastante. ¿Qué tal, Aitor? Yo estoy ya muy empachado, pero todavía quedan algunas celebraciones por delante, así que vamos a tomárnoslo con calma porque si no, como diría Guardiola, ens farem mal. Ens farem mal, sí, nos vamos a hacer daño, nos vamos a hacer pupita, que diría el gran Chiquito. Pero es que es verdad, yo no sé desde dónde nos escucháis. Claro, los que vivimos en Cataluña, por ejemplo, pues tenemos ahí una concatenación mortal de necesidad de 3 festividades, sobre todo los que celebramos también la Nochebuena, Navidad y San Esteban, que también es festivo y tiene, pues en fin, un carácter bastante familiar, ¿no? Y por lo tanto, claro, si te juntan 3 cosas allí, en las que no tienes rival, no haces prisioneros, estás ahí hasta el último trozo de turrón peleando y obviamente, pues claro, esto al final se acaba pagando, Jordi. Sí, sí, de hecho yo tengo el estómago pues ahí, ¿no? Que está batallando por sobrevivir a estas fiestas y preparándose ya para la Nochevieja, para el día 1 de enero, donde ahí tenemos un doblete, después del triplete que comentabas, Sí. y todavía quedará Reyes, que ese ya es el remate final. Pero bueno, hemos sobrevivido en años precedentes y espero que, a pesar de que la edad empieza ya a hacer estragos en ese tipo de digestiones pesadas, pues que este año también lo saldemos con un balance positivo. Claro. Ese es el Big Six, efectivamente, el Big Six de Navidades, el Big Six que estamos hablando de celebraciones como mínimo en Cataluña. Insisto, no sé desde dónde nos escucháis. Esto seguramente cambiará, pues porque, por ejemplo, el día de San Esteban en otras partes de España pues no se celebra. Y eso ya como que te da, yo por ejemplo que soy de Zaragoza, pues para mí ya fue un impacto, ¿no? El venir a Barcelona y encontrarme con, ostras, Nochebuena, Navidad y de repente, ¡pum! Otra más que en muchas familias te diría casi es la gorda. La de San Esteban casi es Claro, la importante. es que en San Esteban te pueden caer fácilmente 7 canelones. O Sí, sí. sea, Pero viniendo además de, king size, ¿eh? de Nochebuena y Navidad, apriétate eso, ¿sabes? O sea, Total. Bueno, como os estamos diciendo, entre tripada y tripada, pues hemos encontrado un ratito, Jordi, para quedar, para charlar un poco y para actualizar algunos de los aspectos que habíamos tocado durante este 2025, que ha sido un año chulo desde el punto de vista atlero, con muchos temas, también con mucho feedback por vuestra parte, el que nos habéis ido dejando tanto en iVoox, en Spotify como también en YouTube. Y tú, Jordi, planteabas coger el hilo de algunos de los temas, de los aspectos que más te hayan llamado la atención, ¿no?, en este 2025. Yo te dije que ok, y como suele ser en mi habitual, pues luego yo he hecho un poco lo que me ha parecido, porque claro, es que me puse, fíjate cómo ha sido la cosa, que me puse a ver un gol del clásico, que es el clásico de Belfast, entre ujú. el Glentoran y el Linfield. Un golazo, le daba la victoria al Glentoran y a partir de ahí me dio por ver cómo estaba la Liga de Irlanda del Norte. Y aquello que te metes, te empiezas a poner ahí la Liga de Irlanda del Norte, la Liga de Escocia, quién va de líder en Suiza, porque me sonaba que estaba el Thun. Bueno, al final he hecho una recopilación de las 42 ligas que ahora mismo están abiertas, es decir, todas las ligas que comienzan en, vamos a decir, verano, otoño y acaban en primavera. Así que esto lo vamos a ir salpimentando con tus actualizaciones, con tu refresh de algunos de los temas. Jordi, tú querías de momento comenzar por un viaje que nos has prometido que iba a ser altiplánico, que para empezar hay que explicar qué es eso. Bueno, es un sinónimo para designar a Bolivia, ¿no? Me ha Sí. costado un rato encontrar ese sinónimo para no repetir la misma palabra en el sumario y a partir de ahí, oye, pues ha caído en gracia. Altiplánico a partir de ahora va a ser una de mis palabras o términos favoritos. Todo Pero esto venía al caso. espera un momento, Jordi. Es que esto es importante lo que acabas de decir. Porque a veces mmm, se hace un poco de broma, o incluso directamente se ridiculiza a aquel que trata de no repetir conceptos en una misma frase o en una parte pequeña de un mismo discurso.
como si eso fuese una, no sé, una exhibición de conocimiento, ¿no? Y muchas veces es simplemente el que no quieres caer en una cacofonía, ¿no? No quieres decir boliviano 2 veces seguidas. Correcto. No, lo digo porque esto, no sé, luego nos llaman panenquitas y, en fin, obviamente lo somos y a mucha honra, pero que concretamente esto de altiplánico a mí hasta me ha sonado raro porque es un sinónimo poco habitual, ¿no? Realmente no te sabría decir cuál es el sinónimo de Sí. boliviano. Bueno, hay gente que es verdad que penaliza la creatividad o el buscar sinónimos, haciendo gala de... Bueno, no quisiera ser Sí, pero excesivamente ibas duro bien, con ibas el bien, sí, sí. término, pero no se trata de ser excesivamente panenquita, pero tampoco se trata de ser paleto. Si puedes ampliar tu conocimiento o tu vocabulario, pues chico, es una cosa que yo entiendo que no molesta, pero si a alguien le molesta, que se tape las orejas. Ya está, tal cual, sí, sí. Pues ya está, hemos incorporado probablemente la última de las palabras que vamos a aprender en 2025, salvo que nos demos aquí ahora mucha prisa, que es altiplánico. Entonces decías, Jordi, que nos propones un viaje a Bolivia. Sí, porque nuestros amigos alderos habrán tenido la oportunidad ya de escuchar el Atlas Live, que se publicó hace unos días y que algunos pudieron ver en directo en el Panenka Fest hace unas semanas. Y uno de los aspectos que se tocaron en aquel Atlas Live fue la situación de Aurora, de Club Aurora, que es un equipo bastante importante del fútbol boliviano, que arrancó el último campeonato con una deducción de 33 puntos, es decir, empezó en negativo con menos 33, todo porque uno de sus futbolistas, Diego Montaño, se descubrió que había suplantado la identidad de su hermano Gabriel, que ya había fallecido, con la intención de hacerse pasar por varios años más joven. Él, gracias a esa suplantación de identidad y también a ese engaño con la edad, pues fue destacando en categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, jugó con el primer equipo de Aurora, llegó a ser internacional absoluto por Bolivia hasta que se descubrió ese fraude. A partir de ahí, a través de la denuncia, como te decía, le cayeron esos 33 puntos negativos para arrancar el campeonato. A pesar de que no tuvo malos resultados Aurora, obviamente era una losa muy difícil de levantar, acabó el torneo con 4 puntos. O sea, en realidad eran 37, pero con los 33 negativos le quedaron en 4. Fue colista y teóricamente iba a descender de categoría. Pero ¿qué hizo Aurora? Y aquí viene la actualización, el F5. Apeló al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que hace solo unos días ha tomado una decisión y es devolverle esos 33 puntos a Aurora, con lo cual ha pasado de estar descendido y ser colista a estar salvado automáticamente porque ha terminado con 37 puntos, décimo el campeonato. Y aquí... Buen abogado han pillado, los de Aurora, macho. Sí, sí, sí. Porque La no verdad que les han sí. devuelto 10 o 12, no, les han devuelto todos los puntos. Claro, sí, sí, y les han devuelto la categoría, porque ya te digo, estaban descendidos. El único aquí que no se ha salvado ha sido el propio futbolista, Diego Montaño, al que se le mantiene la sanción de 2 años sin jugar. También estaban acusados una serie de directivos del club que han sido declarados inocentes. Ellos argumentaban que el engaño había sido cosa simplemente del futbolista y que ellos se la habían comido. No tenían ninguna responsabilidad. El Tribunal de Arbitraje Deportivo les ha dado la razón en ese sentido, con lo cual ni el club ni sus dirigentes han sido sancionados o se les ha levantado, mejor dicho, la sanción. El que sí se mantiene sancionado es Diego Montaño. Pero aquí, Aitor, el gran perjudicado de esa decisión es Jorge Wilstermann, que es otro club boliviano. Además, es un club importante, es el tercero en cuanto a palmarés en Bolivia. Había terminado penúltimo en la tabla con 19 puntos. Eso le abocaba a disputar la promoción de permanencia frente al subcampeón de la Copa Simón Bolívar, que es el torneo de ascenso en Bolivia, pero el salto en la tabla de Aurora, una vez cancelada la sanción, ha provocado que pase de penúltimo a último y por lo tanto haya sido descendido de forma directa a segunda división. Y ya te digo, es un club importantísimo en el país. Ha sido 15 veces campeón de Bolivia. Solo tiene por delante en cuanto a palmarés a Bolívar y a The Strongest en cuanto a títulos de liga. Y además, este es un club que a mí en particular siempre me ha llamado la atención por su nombre, porque no sé si sabes que el nombre se refiere al que fue primer piloto de aviación comercial Aviador, ¿no? de Bolivia. Sí, sí, un De hecho, tiene aviador que... ¿no? Tiene como unas alas en el escudo, puede ser. Correcto. Sí, 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 tal cual.
ese piloto, que se llamaba lógicamente Jorge Wilstermann, falleció en un accidente aéreo en 1936. El Aeropuerto Internacional de Cochabamba, que es la ciudad en la que está radicado este club, se rebautizó también con el nombre de este piloto, Jorge Wilstermann, y el club de fútbol de la ciudad, que había sido de hecho fundado por miembros de LAB, que es la aerolínea más importante de Bolivia, también pasó a denominarse, en este caso, Club Cultural y Deportivo Jorge Wilstermann. Pues el gran damnificado de esa decisión del TAS ha sido este club, que en principio debería haber peleado por la permanencia y que se ha visto abocado a la segunda división gracias a que Aurora pues ha visto como el TAS le devolvía esos 33 puntos. Aurora ha hecho buena aquella mítica canción de los 80 y 90, hago TAS y aparezco a tu lado, podemos Tal decir. cual. Pero además es que es literal lo que ha pasado con este equipo. Insisto, yo si tengo algún problema legal, quiero ponerme en las manos de los abogados que han llevado esta apelación por parte de la Aurora, de este conjunto boliviano. Y lo de Jorge Wilstermann, mira, me va a dar luego un enlace porque es uno de los pocos clubes, efectivamente, Jordi, que tiene nombre de persona real, de persona, no es una deidad, evidentemente no es una localidad, ¿no? Que es más o menos lo habitual. No es una fórmula con Atlético, Real, Sporting, Racing, no, es una persona con nombre y apellido, como me viene a la cabeza, por ejemplo, Carl Zeiss, aunque es verdad que eso es más el nombre de una empresa óptica en Alemania, pero al final había un señor que era Carl Zeiss, que Exacto. Es el que fundó esa empresa, y hay otro club con nombre de persona real también que va a aparecer en esta recopilación. Jordi, si te parece, te propongo ahora que nos lancemos, por ejemplo, a la primera mitad de esos 42 campeonatos, pues más o menos unos 20, hasta el siguiente tema que vas a comentar. Por cierto, que vamos a hacer también una recuperación o una conexión con Martín, de Migrantes del Balón. Uh-huh. Martín Manchón, ya sabes, con ese fabuloso jingle que tuvimos, que alumbramos la semana pasada, no, la anterior, hace 2 semanas. Bueno, lo dicho, yo me he metido en un pequeño brete, tenía aquí un poco de rato, estaba también con una digestión pesada y digo, bueno, me voy a poner a ver qué ha pasado en el fútbol remoto en estos últimos días, que había desconectado un poco, y me he dado efectivamente con un auténtico golazo, que es el que se vivió para darle la victoria al Glentoran en ese Belclásico, en ese clásico de Belfast, le llaman así Belclásico, sobre el Linfield. El Linfield, vamos a ponerlo todo un poco en contexto, es el vigente campeón y es además hiper mega campeón de Irlanda del Norte porque tiene 57 ligas, ¿vale? Si no me equivoco, no hay ningún campeón que tenga más ligas en ningún campeonato nacional Exacto. Del mundo. Así que bueno, es un partido bien, con picante, es verdad que no muy político, porque al final los dos equipos son un poco representantes de la misma comunidad, la comunidad protestante, pero parece que con matices, ¿no? Los del Linfield son súper hardline y en cambio los del Glentoran es más un equipo de barrio con mucho orgullo local, ¿no? De esa parte de Belfast, que si no me equivoco es Belfast Este. Bueno, total, que en el Linfield me he puesto a ver, digo, a ver quién está en el Linfield. En el Linfield está entrenando David Healy, que a mí me sonaba que era el tío uh-huh. que le marcó a España ese hat-trick en aquella derrota bastante mítica, que nos escuchéis desde fuera de España, es una derrota muy recordada, porque fueron 3-2, pero fue el último partido de Raúl González Blanco con la selección española y quizá el punto más bajo, uno de los puntos más bajos de la España precampeona, ¿no? Antes de la Euro de 2008, antes del Mundial de 2010, España precisamente se estaba clasificando o intentaba clasificarse para esa Euro de 2008 y encadena malos partidos. Esa derrota en Belfast, parece que está un poco en duda la posible continuidad de Luis Aragonés y sobre todo se abre un cisma muy grande ahí con Raúl, porque, y esto me he enterado ahora preparando el capítulo, Jordi, se discuten porque Raúl a la vuelta del viaje de Belfast quería irse a dormir a casa. Y Luis Aragonés decía que no, que todos los integrantes de la convocatoria tenían que dormir en el hotel cerca del aeropuerto de Barajas, porque no quería hacer distinciones entre los que vivían en Madrid y por tanto podían dormir ya en casa y el resto de la convocatoria. Y ahí Raúl se le medio rebotó y le dijo, si te vas no vuelves. Y efectivamente no volvió. O sea que ahí se acabó el historial de Raúl, que fueron 102, 104 partidos con la selección española, 102 partidos y 44 goles. Y se acabaron justo cuando España estaba a punto de empezar a tocar pelo. Pues este David Healy es lo que te decía. Había jugado en
en las inferiores del Manchester United, luego pasó por diferentes equipos británicos, colgó las botas en 2014 y en 2015 se pone a entrenar al Linfield. Y desde entonces lleva, pues eso, 10 años de entrenador, o sea, no es que lleve poco, casi como Simeone. En estos 10 años ha ganado 6 ligas. La última, por cierto, también es el vigente campeón. Pero es verdad que ha palmado este Bel Clásico. Para mí tiene mérito no haber ganado, no el hecho de haber ganado 6 ligas, que también, pero evidentemente si hablamos del Linfield, pues hombre, ya tenía 51 antes de que llegara este chico como entrenador, pero sobre todo que le hayan aguantado, Jordi, en los 2 años en los que ha ganado el Larne, que es otro equipo del que nos has hablado también y que ya hemos un poco ubicado, ¿no? Aunque bueno, si quieres explícanos que básicamente era el producto de un empresario de la construcción venido a más, ¿no? Un empresario inmobiliario. Sí, que ya no es el dueño del Larn, por cierto. Ya hace unos meses vendió su participación en el club, pero sí que es verdad que eran dos hermanos que habían hecho fortuna con una inmobiliaria online y que metieron parte de ese dinero en el club de su ciudad y consiguieron hacerlo bicampeón de Irlanda del Norte, que como dices no es nada fácil teniendo en cuenta que hay un club tan hegemónico como es el Linfield, el equipo con más ligas del mundo, porque nadie ha ganado tantas como ese conjunto de Belfast. Sí, sí. Pues claro, el Larne en su momento era neocampeón, ganó 2 de manera consecutiva. El Linfield vuelve a ganar el año pasado, pero es que ahora mismo voy a mirar la clasificación y me encuentro al Larne de nuevo de líder. Está de líder, es verdad que ahora con cambio de propiedad. Y segundo está el Coleraine, que es un equipo del norte, claro, del norte. Es de hecho el equipo más al norte de la North Ireland Football League Premiership, que así es como se llama este campeonato, aunque se llamó Irish League hasta 2008. O sea, hasta 2008 mantuvieron esto de la Irish League porque, claro, era el campeonato que había quedado del original que integraba a toda la isla, ¿no? Cuando luego se separa la isla a partir del año 2022, ¿no? Con la creación del Estado Libre de Irlanda, es decir, con lo que actualmente es la República de Irlanda, lo que se había llamado la Liga de Fútbol pasa a ser o se mantiene en el norte, ¿no? Y por lo tanto tienen ese nombre de Liga Irlandesa hasta 2008. Ahora es la Premiership, encontramos al Larne de primero, al Coleraine que va segundo, y como te digo, esta es una localidad en la que yo estuve hace como 20 y tantos años, porque fui a visitar lo típico, ¿no? A un colega que estaba de Erasmus, y me pareció aquello una localidad súper, súper durísima, o sea, todos los bordillos pintados durísima en el sentido protestante, aparte de climatológico también, pero protestante, todos los bordillos pintados de azul, blanco y rojo, Union Jacks en todas partes, y efectivamente he ido a mirar y sigue teniendo muchos problemas con su fanbase, porque de hecho ha hecho ya varias encerronas a equipos, sobre todo al Cliftonville, que es el más representante, diríamos, de la comunidad católica en la liga, haciendo pactos con aficiones inglesas que se desplazan allí para liarla. O sea, por ejemplo, el último, hace un par de años, con aficionados, con miembros del firm del West Ham, que fueron allí a currar, si podían, y si no, a cantar barbaridades contra los católicos. Bueno, pues este equipo está segundo a 6 puntos del Larne, que va líder, como te digo. El Coleraine se ha proclamado una vez campeón de la Liga Norirlandesa en el año 74, con lo cual sería también bastante llamativo que pudiera hacerlo en esta ocasión. Y luego ya tercero y cuarto están el Glentoran y el Linfield. Claro, el Glentoran le ha superado al Linfield porque gracias a esa victoria que te decían en Belclásico. De todas maneras, y con esto ya acabo este primer apunte, claro, la liga norirlandesa es bastante parecida a la escocesa en el sentido de que tiene 3 vueltas y media. Hacen 3 vueltas normales, vamos a llamarlo así, ¿no? Juego contra todos en casa, juego contra todos en fuera, vuelvo a jugar otra vez una tercera vuelta y luego la liga se divide entre, si hay 12 equipos, los 6 primeros y los 6 últimos van cada uno por su lado. Vuelvo a jugar una especie de vuelta con los 5 de mi zona, ¿no? Y a partir de ahí pues sale el campeón, que bueno, pues vamos a ver si vuelve a ser otra vez el Linfield o si el Larne sorprende ya otra vez, ahora sin esa propiedad inmobiliaria que apuntabas, pero es capaz de reverdecer laureles, o es el Coleraine el que pues prácticamente 40 y tantos años después, bueno, 40 y tantos, no, 51, se vuelve a proclamar campeón. Así que nada, este es el apunte que te quería hacer acerca de Irlanda del Norte, y esto es lo que me ha llevado ya a abrir la caja de los truenos, ¿no? La caja de los campeones o de los líderes,
con respecto a los campeonatos que están en marcha. Entonces, por ejemplo, Albania, tenemos de líder a Legnatia, que es el vigente campeón. Equipo también neocampeón hace un par de años, pues bueno, se está manteniendo. En ¿Sabes, por Andorra, cierto, qué significa Egnatia? Es que esto lo busqué hace unos días porque tenía curiosidad. Es por la vía Egnatia, que era una vía romana que pasaba precisamente por Albania. Y hay muchos clubes en Albania que tienen relación con la antigüedad, de nombres así de deidades, como el Teuta. Bueno, es bastante curioso el fútbol albanés en ese sentido. Y Skenderbeu Egnatia, era un guerrillero, ¿no? Si no me sí, equivoco, un Skenderbeu guerrillero es como el local. héroe nacional albanés, sí, un poco el fundador de la patria albanesa que combatió contra los otomanos y tal. De hecho, hay otro equipo que se llama Castrioti, que es es el apellido, digamos, de la familia de Skenderbeu. Bueno, o sea, es bastante curioso el fútbol albanés porque a través de sus clubes se explica la historia antigua El país. de esa zona. Y en el caso de Egnatia, pues mira si tiran atrás siglos, ¿no? Por esa vía romana. Pues bueno, pues a Legnatia le va bien porque, como te digo, está de vigente campeón y también está de vigente líder. En Andorra tenemos a la Unión Esportiva Santa Coloma después del título de Liga del Interescaldas del año pasado. En Armenia, al Ararat Armenia, después de que el NOA fuese uno de los neocampeones que nos ha dejado la 24-25, que se proclamaron campeones por primera vez en 2025. En Austria, el Red Bull Salzburg vuelve a estar otra vez de líder después de que haya pasado un par de años no muy lucidos dentro de lo que es en fin, el estándar del Red Bull Salzburg, ¿no? Pues ahora está de líder por encima del Sturm Graz, que es vigente campeón. Y en Azerbaiyán nos encontramos uno de los pocos casos de posible neocampeón. Claro, falta todavía mucho, falta pues la mitad de la temporada, ¿no? Pero vamos, sí que he encontrado ya líderes que no tienen ninguna liga en el armario y uno de ellos, el primero, es el Saba de Azerbaiyán, que tiene un punto más que el Karabakh, que lleva todas las ligas de Azerbaiyán, menos una, desde 2012. Pero ojo que el año pasado el Saba, Jordi, ya le quitó la Copa al Karabakh precisamente en la final. En la final de Copa se enfrentaban estos dos equipos y creo que llegaron a la prórroga, pero se acabó imponiendo el Saba. Así que, ojo, posible neocampeón, me ha apuntado aquí también. Escudo molón, pero rollo Inter de Miami. Pues nada, ir a verlo porque sí que me ha llamado la atención la combinación de colores, el oscuro, el violeta, este rosa hace un poco del Inter de Miami. Creo que tienen en lugar del flamenco así como representativo de Miami, ellos tienen el búho, que parece que es uno de los apodos que tiene este equipo. Y es un escudo que no está mal, pero bueno, es uno de estos escudos así un poco de franquicia moderna, ¿no? Más que escudo tradicional de fútbol. Sí. Este es Saba. ¿Te mola o no? Lo curioso, sí, lo curioso de este club, Aitor, que además es también de la capital de Bakú. Bueno, el Karabakh no es de Bakú, aunque juega allí exiliado. Eso sí, están reconstruyendo su antiguo estadio en Akdam, así que yo creo que en breve, igual en un par de años, el Karabakh regresa a casa después de un montón de años de exilio. Pero a lo que iba, el Saba tiene la curiosidad de que es un club que, aunque nació en el 67, funcionó durante mucho tiempo solo como escuela de fútbol y no tenía equipo senior hasta 2017. Es decir, que como equipo profesional, digamos, es muy joven. Tiene apenas 8 años de existencia. Ya tiene una copa, como decías, la del año pasado. Hace una semana o 10 días le ganó precisamente al Karabakh en un duelo directo que le dio el liderato y vamos a ver si es capaz de aguantar para conseguir después de esa copa una liga que sería algo muy gordo teniendo en cuenta pues lo que decías, ¿no? Que esta también, la de Azerbaiyán, es una liga que está absolutamente dominada por Capitalizada, el sí. Karabakh, sí, sí, o sea, es que no tiene apenas rival y vamos a ver si este Saba es capaz de dar la alternativa. Y también por toda la componente política que representaba hacer fuerte a un equipo en un país como Azerbaiyán, con en fin, una cuestión, un gobierno, no sé si decir autoritario, pero se le parece bastante, y con ese conflicto abierto con Armenia. Que el equipo que llevaba el nombre de la región irredenta pues se acabase convirtiendo en lo que se ha acabado convirtiendo, ¿no? En el equipo hegemónico, creo que iba más allá del fútbol, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahora es verdad que la situación ha cambiado en esa región de Karabaj, que ya se ha reintroducido, se ha reincorporado, mejor dicho, al propio territorio azerí, al propio territorio de Azerbaiyán. Y no sé si eso a lo mejor puede, no lo sé, no tengo ahí, me estoy metiendo en un jardín geopolítico, no sé si eso puede que levante un poco esa ayuda que podía tener a nivel, y esa buena praxis, ¿no? Bueno, Buena.
buena publicidad que podía tener. Sí, yo creo que más allá del apoyo gubernamental que pueda tener, que es verdad que puede estar ahí, al final el Karabakh se ha hecho grande porque tiene una gran corporación detrás, que es Acersun, que es una empresa alimenticia enorme en Azerbaiyán y en todo el territorio alrededor del país. Y bueno, yo creo que de ahí beben, ¿no? Pero es verdad bueno, que al final también hay gente con mucho dinero que se mete en otros clubes y puede ser que lo que hoy está aquí, pues luego se equilibre y acaben, variando las fuerzas que dominan el fútbol en Azerbaiyán. Vamos a ver. Bueno, en Bélgica, por ejemplo, sigo el recopilatorio, Jordi, han cambiado las fuerzas tanto como que el Unión se proclamó campeón de Liga en 2025 después de 90 años sin hacerlo. Este no fue neocampeón, fue casi campeón vintage. Ahora mismo está líder, pero solamente con un punto por encima del Brujas. En Bosnia-Herzegovina está de puntero el Borac Banja Luka, que le saca 3 puntos al Zrinski, que es el vigente campeón, es decir, un serbo-bosnio ventajándole al equipo de los croatas de Bosnia. Esto es Bosnia en sí. Bosnia-Herzegovina es esto. En Bulgaria, país que has visitado recientemente y que te ha dejado no muy... Me ha dejado huella. Sí, no muy satisfactorios recuerdos. El Levski le saca 7 puntos al CSK, pero ojo, al CSK 1948, que es uno de estos equipos Fénix, no es el CSK que recordamos los viejunos, los boomers. El Levski le saca 7 puntos al CSK 48 y al Ludogorets. Ojo, porque le puede romper el Levski la racha a ese Ludogorets que lleva 14 ligas consecutivas desde la 2011-2012. El Levski no es campeón desde la 8-9 y, claro, en el momento en el que aparece el Ludogorets es como que se congela el palmarés. El palmarés se quedó con CSK, pero el original, no el 48. CSK 31 ligas, Levski 26 y el Ludogorets, claro, que ha ido haciendo faena y está ahora con 14, tercer equipo más laureado. Sí, yo ya esto lo comentamos hace un par de episodios. Yo Hay que tengo la verlo, sensación de que el Ludogorets va a acabar reaccionando porque ha cambiado de entrenador. De hecho, habían fichado para esta temporada al exentrenador del NOA, que había convertido por primera vez en campeón de Armenia ese equipo. No funcionó esa apuesta y ha No ha llegado, ido bien. no ha ido bien, y ha llegado el exentrenador del Molde, que había sido antes seleccionador noruego, tanto masculino como femenino, otro tema que también en Sí. su momento cuando hablamos de Bulgaria comentamos, y la verdad es que los resultados han empezado a llegar. Queda todavía mucha liga, prácticamente toda la segunda vuelta, así que yo creo que el Ludogorets podría llegar a remontar, vamos a verlo, porque si no es verdad que se rompería una racha tremenda. De hecho, si fueran 15 seguidas sería un récord a nivel mundial, así que vamos a ver. Sí, señor. Pues seguimos el recorrido ahora en Croacia. Dinamo de Zagreb, que le saca un punto al Hajduk. Recuerda que el año pasado el campeón al final se acabó metiendo entre los dos grandes del fútbol croata, precisamente el Rijeka con su segunda liga, aunque ahora el Rijeka está bastante, bastante atrás en la clasificación. En Chipre tenemos al Pafos. Se mantiene el Pafos de Carcedo como vigente campeón y además también como líder en una temporada exigente en la que está compaginándose también con el grupo Liga de Champions. En Chequia, país que también he visitado yo recientemente, el Slavia está de líder 7 puntos más que el Sparta. Se nota que el Slavia es un equipo que también está bastante bien trabajado. Lo vi contra el Athletic Club y me gustó mucho. Me pareció un equipo, en fin, rocoso, duro y que me imagino que en el contexto del campeonato checo pues tiene que ser claramente el dominador, como así lo es. Está por encima del Sparta y el tercero es el Jablonec, que es un equipo que no tiene ninguna liga, pero yo creo que, en fin, bueno, queda mucha liga todavía, pero lo que te digo, el Slavia tiene pinta de que además este tipo de equipos, ¿no? Cuando empiezan a meterse en torneos europeos, empiezan a tocar dinero de UEFA, pues claro, eso hace como que pueden reforzarse más de lo que pueden hacerlo el resto de sus competidores. En Dinamarca tenemos una sorpresa y es que el Aarhus, no Alfonso Arús, sino el Aarhus va líder. ¿Cuál de ellos no? Porque hay muchos Arús, ¿eh? Yo cada vez que pongo el programa... Sí, no para. Pues está de líder Jordi en su franja, el Aarhus, porque le saca 4 puntos al Midtjylland y 9 al Brøndby. El Copenhague, que es vigente campeón, también ha empezado bastante mal. Y me ha dado por mirar a ver el Aarhus cuántas veces había sido campeón. Pues 5, pero ninguna desde 1986. O sea que no sería neocampeón tampoco, pero también estaríamos ya ahí un poco en el territorio de casi no queda nadie que se acuerde. Del Aarhus supongo que sí, pero claro, son, pues eso, 40 años, ¿no?
En Inglaterra, en fin, todos lo sabéis. De hecho, ahora mismo se está jugando un partido, con lo cual tampoco nos vamos a mojar mucho, pero en el momento de comenzar la grabación iba de líder el Arsenal, que su última Premier data de 2004 y lleva 3 campañas consecutivas quedando segundo. Ya empezaría a tocarle quizá al Arsenal. Sigo en Francia, nos encontramos con el Lens, que le saca un punto al Paris Saint-Germain, que solamente ha sido campeón una vez en toda su historia, que fue en la temporada 97-98, y que ha sido subcampeón 5 veces, la última hace 2 campañas. Apunte muy lagunas, es el equipo de Joseph Oughourlian, que es este tío, este multimillonario también de origen armenio, francés, pero que creo que vive en España o pasa tiempo en España o tiene intereses en España, porque entre otras cosas es el dueño del país y de todo el imperio Prisa, y también tiene al Real Zaragoza, con lo cual puede darse la circunstancia de que en un mismo año 2 de los propietarios del Real Zaragoza, como son Jorge Mas, campeón con su Inter de Miami en Estados Unidos, y Joseph Oughourlian, que puede ser campeón en Francia con el Lens, en fin, se hayan juntado ahí para repartir la miseria que ahora mismo es el Real Zaragoza, por mucho que ahora estamos un poco mejor de lo que apuntaba la cosa hace un mes. Es que eso te iba a decir, que muy bien en Miami y en Lens, Sí, sí. pero a ver A si, ver si cae ¿no? algo. A ver si por la Pilarica se deja caer un ascenso. Ya no te digo un trofeo, obviamente, eso ya son palabras mayores. Primero habría que volver a la élite, ¿no? Pero Sí. hace mucho tiempo se echa mucho de menos al Real Zaragoza en primera división, porque es uno de esos clubes que, claro, los que ya tenemos cierta edad, que estamos en la cuarta década, en la década prodigiosa, es que hemos crecido con el Zaragoza, con los blanquillos en primera. Pues imagínate los que, además de estar en la cuarta década, que no sabía que era la prodigiosa, pero bueno, si tú lo dices Bueno, me lo yo, creo. como estoy en ella, tú en la Ya. prodigiosa, uno que tenga 30 te dirá que es la suya y el de 50 o de 60 también. Bueno, en realidad estamos en la quinta década, ¿no? Porque claro, la primera de 0 a 10, 10-20, 20-30, 30-40 y ahora estamos ya en la 40-50, amigo. Sí, es verdad. Pues sí, O sí. sea, Pues tienes esa razón, es la la cuarta buena. era la prodigiosa, la quinta ya empieza a ser un poco la pachucha. Nada, en Alemania poco que contar, Jordi. El Bayern va de líder, el Borussia de Dortmund segundo. En otras noticias pasamos ya a otra sección. En Gibraltar tenemos al St. Joseph's, que fue campeón en 1996 y ahora va con +6 sobre el Lincoln Red Imps, que lleva 5 ligas seguidas y que es el claro dominador. En Grecia tenemos AEK, que le saca un punto a Olympiacos y 2 a PAOK, y son los mismos equipos que han ganado las 3 últimas ligas: Olympiacos, PAOK y AEK. El Panathinaikos sigue ahí un poco fuera de cobertura, por mucho que esté por ahí Rafa Benítez al frente del equipo del Trébol. En Hungría tenemos al Gior, que esto también suena un poco a marca de jabón para lavadoras, ¿no? 4 veces campeón y, ojo, semifinalista de la Copa de Europa 64-65. Ni puñetera idea, ¿eh? Pero sí, resulta que se plantó en esas semifinales de la Copa de Europa. Hay que decir que no fue las semifinales más igualadas de la historia, porque el global fue un 0-5 a favor del Benfica, que luego el Benfica acabaría palmando la final contra el Inter. Bueno, pues el Gior va a líder con +1 sobre el Ferencváros, que es el vigente campeón, y +2 sobre el PAX, que es el equipo este que juega solamente con húngaros y que está en la ciudad, bueno, bajo el influjo, bajo la sombra, ¿no?, de la central nuclear de Hungría. Y las 2 últimas ligas que te repaso antes de pasar a tu tema. En Israel, el Hapoel Beersheva lleva 2 puntos sobre el Beitar Jerusalén. Solo nos faltaría ya que el Beitar Jerusalén se proclamara encima también campeón de liga, con lo que está la cosa como está por allí y lo locos y lo fascistoides que son los aficionados del Beitar Jerusalén. El vigente campeón es el Maccabi de Tel Aviv. Y la última liga que me he dejado, pues es una liga que está preciosa, Jordi, que es la liga italiana, porque tenemos a Inter, Milan, Nápoles, Roma y Juve en el top 5, todos separados por un punto. Cada uno de estos equipos le saca un punto al siguiente. Así que, claro, todos en los últimos años hemos visto y recordamos pues al Inter campeón, al Milan campeón, al Nápoles, que es vigente campeón, y a la Juve. Quizá pues al que más, ¿no?, podemos echar de menos es a la Roma, que solamente tiene 3 Scudetti, solo tiene 3, y el último data de 2001. Bueno, pues vamos a ver si con Gasperini vuelve a tocar metal el conjunto giallorroso. Yo, antes de continuar con este interesante repaso a cómo están las cosas en las ligas que están todavía en juego, te quiero hacer un apuntito de una que ya ha terminado
pero Mm. no de la primera división, de la Erobnuli Liga de Georgia, que ya dijimos que había ganado el Iberia en ese toma y daca con el Dilagori, sino de lo que ha pasado en segunda, porque tenemos a un club del que hemos hablado aquí en el Atlas, que es el Fútbol Club Espaeri, ese conjunto que es directamente dependiente del Servicio de Protección Especial del Estado, es decir, del cuerpo policial que se encarga de velar por la seguridad de los altos cargos del Estado en Georgia, tanto políticos como de la judicatura, y después de 4 intentos, Aitor esta temporada ha conseguido ascender por fin a Primera División. Así que el próximo año, 2026, cuando se reanude la Liga Georgiana, vamos a tener en primera al Fútbol Club Espaeri, que el año pasado ya hizo historia al conquistar la Copa. Este año también lo ha hecho al ser, como equipo de segunda división, representante de su fútbol en la Conference League, a pesar de que la Austria de Viena le metiera un 7-0 de global en las previas y no consiguiera llegar a la fase Liga, pero ha completado en 2025 para recordar con ese ascenso. Así que, si no me equivoco, son desde su fundación en 2017 5 ascensos en 8 años para plantarse desde las ligas regionales, siendo un equipo en el que jugaban los agentes para pasar el rato, pues en un club profesional de la máxima categoría del fútbol en Georgia. Bueno, vamos a pensar bien, ¿no? Vamos a pensar bien y vamos a... queremos creer, queremos acreditar que el equipo de la Stasi georgiana, en fin, portentoso y fugaz y raudo ascenso, no se debe a ninguna cuestión, ¿no?, relativa, pues eso, a esos Yo voy juegos a de poder. confiar. Yo voy a confiar porque al final han necesitado 3 playoffs para ascender. Es decir, si Sí, o no hubieran son... querido, a la primera los hubieran subido y al final se lo han tenido que ganar en el terreno de juego. Así que vamos a confiar. Más allá de que obviamente Huele un poco puede haber raro. alguna sombrita de duda, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Pero Soy yo que he visto muchas películas de estas de de espías. contubernios. Vamos a hacer una cosa, Jordi. Vamos a seguir unas pocas ligas, pero hay una que te voy a dejar a ti. ¿Vale? Ya la tenías un poco trabajada, así que avanzo 5 o 6 ligas y el paroncito que vamos a hacer en Ucrania, que no es un sitio ahora para hacer muchos paroncitos, pero bueno, ese lo haces tú. Mira, continuamos el viaje por Kosovo, por ejemplo. Balkani le saca 3 puntos al Pristina. El Balkani ganó 3 ligas seguidas al comienzo de esta década. Y luego vino el Drita, que es el vigente campeón, pero que ahora mismo no está en ese top 2 de la Liga Kosovar, a diferencia de lo que sucede con Luxemburgo, porque ahí el vigente campeón sí que sigue estando de líder, es el Differdange, que es otro de los equipos que es verdad que había sido campeón en los años 60, 70, 80 con otra denominación, pero con esta denominación actual, Differdange 03, no había ganado ninguna liga, lo consiguió hace 2 años, lo consiguió reeditar también el año pasado y que ahora mismo está con más 2 puntos sobre el Wiesen y Strassen. Esto parece un chiste, parece Wiesen Strassen-Bagen, pero no, son 2 equipos, Wiesen y Strassen, que están segundo y tercero en la Liga de Luxemburgo. En Malta, claro, yo aquí hay un detalle, Jordi, que esta es una especialidad bastante domingas, bastante tuya, que es formatos de ligas, porque claro, aquí ya no me he querido meter. No, o sea, me he dejado o me he quedado con que queda la mitad de la temporada, pero claro, la mitad de la temporada puede querer decir mucho o muy poco, en función de la diferencia de puntos del líder con respecto al segundo, pero también en función del formato. Porque claro, si tú le sacas 15 puntos al segundo, pero luego resulta que la segunda parte de la liga nos vamos todos a 0, como pasa, por ejemplo, en Moldavia, pues ya me contarás tú qué gracia tiene la primera vuelta. Esto ya lo hemos dicho también en alguna ocasión aquí en el Aldas, ¿no? Entonces, no me he querido meter mucho prácticamente nada en formatos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el torneo en Malta es uno de los que divide por 2 el campeonato y realmente celebra una apertura y un clausura. Cuando coincide el campeonato, aquí tampoco se han roto la cabeza, cuando coincide el campeón del clausura y de la apertura, hostia, de puta madre, porque no hay que hacer promedio, no hay que hacer nada. Cuando no coincide, pues entonces ya hay que ver el que no ha sido campeón en el torneo A o B, en qué puesto acabó y, bueno, parece que en muchos casos esto acaba generando una Final Four, ¿vale? La Final Four, que también, por ejemplo, en Albania me suena que el Egnatia, Sí. cuando se ha proclamado campeón, también ha sido a través de una Final Four, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque el Floriana está ahora con un punto de ventaja sobre el Hamrun, pero de hecho el Floriana ya ha ganado la apertura,
Pero es lo que te digo, que muy bien, enhorabuena para el Floriana, pero que falta también el Clausura, y en función de quién gane el Clausura, pues podemos hablar de que el Floriana puede reeditar las 26 ligas que tiene, pero que no gana, no actualiza desde 2020. Y el último campeón es el Hamrun, que es el que va segundo. Con lo cual, bueno, pues bien, vamos a ver qué sucede, porque realmente no... Es como que comienza la temporada ahora en Malta, ¿no? En Moldavia, lo que decíamos, los puntos obtenidos entre los 6 primeros equipos se dividen a la mitad, es lo que decíamos, ¿no? Se dividen a la mitad. Ahora de momento está el Petrocub Vinchesti, seguido por el Chimbru, y el Sheriff Tiraspol, pues bueno, ahí viviendo momentos un poco también inciertos, ¿no? Bastante poco habituales en lo que había sido el principal equipo de Transnistria. En Montenegro, país en el que has estado tú también recientemente, aunque este te dejó mejor recuerdo, creo, que Bulgaria, el A ver, un Sutieska. momento. Que no quisiera que ningún búlgaro o búlgara se me No, enfade. A no, mí hombre, no Bulgaria me ha jodas. dejado un recuerdo precioso, Maravilloso. pero sí que es Sí. verdad que me impactó en la primera noche en un hotel en medio de El la establecimiento, montaña. correcto, sí, sí. Sí, pero luego lo que es Razgrad, a mí esa decadencia soviética me enamoró. O sea, no volvería de vacaciones Ibas bien, pero probablemente. claro, ya se empezaba a meter decadencia y tal, y soviética, que tampoco Bueno, sé si pero es una dejó. decadencia que me gusta. A mí ese Sí, tipo de ciudades que supuran historia por las paredes de sus edificios me encantan. Así que, sí. Entre en otras ese cosas, ¿no? sentido, bien. Supuran en general. Bien, pues sí, sí, es verdad. Corrijo, Bulgaria te encantó. Concretamente, el hotel de la primera noche, no tanto. Pero Macedonia, o sea, perdón, Montenegro sí que creo que Sí, sí, sí. me dijiste que molaba y tal. Montenegro, un país con muchos cambios también futboleros, o sea, un país raro, ¿eh? Ahí sí que hay un sitio, yo siempre lo digo, que es un sitio como para meter un poco la lupa y ver qué carajo está pasando ahí, porque desde luego los equipos no van ni para atrás a nivel europeo, la selección también le cuesta horrores, y luego lo que te digo, mucha volatilidad de campeones. Ahora mismo está de líder el Sutieska, que le saca 4 puntos al Mornar, en un país en el que el último campeón era el Buduknost, pero bueno, en el que hemos tenido también el Dedic en temporadas anteriores, que era un neocampeón, un equipo además representante un poco de la minoría muy, muy minoritaria, muy pequeña albanesa en el sur del país, de Montenegro, prácticamente haciendo frontera con la propia Albania. Bueno, pues mucha volatilidad en Montenegro, cosa que no se da, por ejemplo, en Países Bajos, donde tenemos al PSV sacándole 11 puntazos al Feyenoord, ¿vale? El vigente campeón PSV, que está viviendo un bastante buen momento, coincidiendo con un bastante mal momento del Ajax. Y ya para cerrar un poco este bloque, vamos a Macedonia, en donde el Vardar le saca un punto al Struga, el vigente campeón es el Esquendilla, pero previamente a ese título del Esquendilla, el Struga, que no tenía ninguna liga, había ganado 2. También te invito a que busques el escudo del Struga, porque así como te decía, el, el escudo del Saba en Azerbaiyán era un poco como una especie de reinterpretación del Inter de Miami. Yo creo que el del Struga te va a gustar bastante porque parece que es el escudo del Ministerio de Agricultura y Pesca de Macedonia del Norte. O sea, es un escudo como muy old school. Tú que hablabas un poco de decadencia soviética, me ha gustado por eso. Me ha parecido tierno Sí, sí, sí. por nostálgico. A pesar de que Bulgaria no fue parte de la URSS, ¿no? Pero sí que estuvieron los comunistas por allí y yo creo que por eso tiene también un No, que esto es poco un Macedonia. aire a eso. Sí, 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 no, pero te decía lo de la decadencia de Bulgaria que decía yo antes, decadencia soviética, a pesar Bueno, de que hombre, Bulgaria sí, no fue estaba dentro del soviética. bloque soviético, sí, 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 sí. sí. Y Eh, esto estoy viendo el escudo con el águila, ¿no? Y pone ahí Triman Lum. a ver si es el mismo escudo. Yo lo he buscado y me ha parecido como si fuese el escudo de un Espérate, porque a lo mejor es una Struga. edición moderna la que yo he visto. Sí. Bueno, yo en Wikipedia Fútbol Club Struga y te sale un escudo así como dorado con Vale, sí, unas ahora estoy viendo qué ramitas dices. de Sí, cereal sí, sí. alrededor y luego en el centro una cosa como de Eso. Organización Mundial del Trigo o algo así, ¿sabes? Pero, Bueno, no sé y si coincides. ese globo que hay ahí, eso parece una pista de aeropuerto, ¿no? Sí, sí, pues no sé si será un canal o... También Vamos te a ver. digo que ¿Qué Struga pueblo quieres saber? me recuerda al chiste aquel de cómo se dice suegra en búlgaro, ¿eh? ¿Cómo se dice? Estorba. Pues mira, efectivamente, Struga tiene un canal. Es el canal que sale en el escudo. Sí, 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 es que la heráldica futbolera no miente. Es un canal, Sí, sí, es vale. un canal. Parece ser que es una destinación turística bastante popular en las orillas del lago Ohrid, y tiene un bonito canal. De hecho, Struga es una palabra de origen eslávico que quiere decir lecho del río. Acojonante. Lecho del río. Y
bueno, pues no sé si será el río o tiene más pinta de canal porque está como muy bien canalizado. Y de hecho, pues claro, coincide que sale en el escudo, sea un canal o sea un río, pues insisto, este escudo a mí me mola porque es un escudo que te dice a las claras, además te pone el nombre del pueblo en cirílico y en latino. Sí. Perfecto. Aunque yo te digo, Aitor, creo que esto es un escudo antiguo, ¿eh? Porque estoy viendo una foto oficial del club de hace un par de temporadas y sale un escudo más moderno que es azul así, muy rollo de estos ahora que son todos, parecen Hostia, no, sacados del no. mismo En la patrón. web, en la web me sale otro además, Jordi. Me sale, me sale uno que además también es guapo, pero es un escudo de random de cualquier escudo, de cualquier neoclub de estos que se funda con un águila. Si vas a Es la ese, página te web, digo, sí, sí, por eso te pero este digo es que yo. negro, ¿no? Negro, blanco y Sí, rojo. negro, sí, el contorno negro, el Eso es. leche. Sí, Yo sí. creo que sí, sí, que se ha Pues lo han renovado el cambiado. escudo y han ido a buscar pues en una base de datos o en una inteligencia artificial que te los hace todos iguales. Sí, sí, tal cual. Hay una biblioteca ahí de escudos, ¿no? Que te replica el patrón. Bueno, pues nada, pues me he quedado sin mi escudo del Ministerio de Asuntos Agrícolas y Pesqueros que me gustaba. Acabo el repaso antes de llegar a Ucrania con otra liga. Cerraba antes con Italia, que me parecía que estaba muy chula la Serie A. Joder, ¿cómo está Polonia, tío? Además, lo hablé el otro día con dos compañeros, con Fermín Suárez y con, efectivamente, Mar Mayola, que me decían, joder, hostia, es que la liga polaca está, pues es que es verdad, es que está acojonante. La liga polaca, del primero al noveno, hay 6 puntos. El primero, de hecho, está empatado con el segundo, son colíderes el Wisla Plock, que seguro que no se pronuncia así, y el Gornik Sarbce, que este sí que ya es un histórico que tiene un montón de ligas, ¿no? Pero es que el Wisla Plock no ha ganado nunca ninguna liga. De hecho, su mejor resultado histórico es quedar cuarto, ¿vale? O sea, no ha quedado jamás en el top 3 y ahora mismo está líder o colíder con 30 puntos. A un punto están Jagiellonia Bialystok y Rakow Czestochowa. Y luego con 28 está el Zagłębie Lublin. Este es el top 5. Top 5 en 3 puntos, ¿vale? Luego encima, si quieres meterle más picante, resulta que nos encontramos al Legia Varsovia, al Legia mítico gran Legia Varsovia, que está penúltimo. Penúltimo para descender. Empatado con nuestros amigos del Brookbet Termalicha Nieciecka o algo parecido. Los elefantes, vamos a dejarlo así. O sea que está la liga, de verdad, es una liga que creo que está creciendo a todos los niveles en cuanto a captación de talento extranjero, en cuanto a estadios que están todos al último grito, estadios muy chulos. Sí, hubo una Y Eurocopa no hace muchos años, ¿no? Que eso también sí, ayudó. sí, pero incluso en ciudades en las que no fueron sede, ha habido un Mm. proceso como también, bueno, yo creo que esto también bebe del estado económico en el que está Polonia, ¿no? Que Polonia, pues, obviamente en la última década y media, pues, ha pegado un salto. Eso, a todos los niveles, ¿no? En cuanto a también a tifo, en cuanto Sí, sí. ostras, yo veo que hay Ambiente en los estadios, no un hay muy buen ambientazo, tío. ambiente. Sí, sí, sí. Sí, sí. La Así que Liga bueno, Polaca, que por cierto se puede ver en España en Gol Stadium, dan un partido a la semana. Así que si alguien está que interesado igual en. la comenta hasta Marmayola, ¿puede ser o qué? No, 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 porque lo comentan los compañeros desde Argentina. O ¿Qué sea, dices? ¿Ah, encima sí? tiene. Sí, Ah, sí, sí. bueno. Viene comentada desde Argentina, pero se emite en España un partido por jornada. Ahora está en parón, hasta el 30 de enero no se reanuda, pero bueno, si alguien tiene interés en ver pues lo que estás comentando, ¿no? Buen ambiente en los estadios, es una liga muy competitiva, partidos bastante atractivos porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Mucho Así español, que por cierto, Jordi. mucho español, sí, sí. Bueno, Mucho ya hablamos en jugador. su día con Jesús Imaz, que es el gran emblema del Jagiellonia. Sí, señor. Pues mira, ahora que estamos hablando de españoles por el mundo, te parece, yo creo que es o sea, la ocasión, está mal que lo diga yo, pero la han pintado calva y creo que vamos a tirar de los audios de Martín Manchón, el compañero de Migrantes del Balón, y luego recuperamos lo que queda ya, que son menos de 10 países, empezando por Ucrania, que es en el que te habías fijado tú, Jordi. Vamos Ujú. a tirar el pedazo de jingle, que no se puede quejar Martín, porque es que realmente hemos puesto aquí todo nuestro saber musical al servicio de Migrantes del Balón. Que sambódromo le montamos aquí a Martín, para que entre con sus historias. La primera, como siempre, el top 3 de historias de españoles protagonizadas pues, en los
campeonatos más remotos, la verdad es que le gustó lo de Kerala, ese estado en la India, en el sur oeste de la India, del que ya nos habló en su primera intervención Martín hace 2 semanas, pues hoy vuelve también a Kerala. Aitor, Jordi, atleros, atleras, ¿qué tal? Bueno, lo primero, felices fiestas a todos, aunque para fiesta la que se han debido pegar este fin de semana los componentes del Kannur Warriors. Hablábamos la semana pasada de que habían alcanzado la final de la Super League Kerala. Bueno, pues la han ganado con un gol en la final del asturiano Asier Gómez. El equipo dirigido por el también asturiano Manolo Sánchez Murias se impuso 1-0 al Thrissur Magic y el trofeo lo levantó como capitán del equipo el también español Adrián Sardinero. Sabemos que es una competición estatal de capital privado y semi-amateur, pero bueno, creo que merecía la pena seguirla, primero por la gran presencia de españoles en estas 2 primeras ediciones y segundo, este año por saber cómo evolucionaba el torneo teniendo en cuenta la triste ausencia de la Superliga India, que es, como sabemos, la primera división nacional. El estadio se llenó para ver el partido, para ver la final en directo, entre 25 y 30.000 personas. Y 2 curiosidades. La primera es que cuando Asier Gómez marcó el 1-0 se subió a la valla que separaba las gradas del terreno de juego y un compañero le bajó el pantalón. Así que supongo que por primera vez en la historia el culo de un español se emitió en prime time para toda India. Lo segundo es que en la segunda mitad, no sé si era el minuto 55-60, le hicieron una entrevista a Sánchez Murias, o sea, una entrevista al entrenador en pleno partido. Yo no lo había visto nunca, pero a Manolo la verdad es que se le veía bastante cómodo. Así que bueno, no sabemos con los años hasta dónde llegará esta Super League Kerala. Lo que sí sabemos es que Asier Gómez, Adrián Sardinero y Manolo Sánchez Murias se han convertido ya en los primeros españoles en conquistarla. Bueno, decía que la ocasión la pintaban calva y realmente ha sido así, porque es lo que protagonizó este compatriota Asier Gómez, ¿no? Cuando le bajaron los pantalones en prime time, ahí subido en la valla celebrando este gol y celebrando también este título, que a falta de la Superliga India, pues como mínimo estos estaduales, ¿no? Vamos a llamarlo en vocablo o en concepto brasileño, pues bien que sirven para ir pasando el tiempo y obviamente pues Martín, con ese Excel que tiene de más de 1.000 españoles por el mundo. Por cierto, el otro día me pasaron un tuit en el que el Martín de Argentina, claro, el Martín de Argentina tiene mucho más curro, ¿eh? Lo vi. 8.000 argentinos por el mundo, tío. Es una barbaridad, sí, sí. Y si existe de brasileños debe andar más o menos también por ahí o incluso más, porque prácticamente cualquier liga que mires y casi cualquier club, te diría, tiene un brasileño y un argentino. O sea, es una cosa bárbara. Por cierto, esto que la situación del fútbol indio ya está teniendo consecuencias. No sé si has visto la noticia que el Manchester City o el City Football Group Sí. ha salido del Mumbai City, que era uno de los clubes satélite en los que estaba trabajando debido a la situación de incertidumbre que ha provocado el hecho de que ahora mismo la Liga India esté parada y no haya ninguna certeza de cuándo se va a reanudar. Vale, continuamos con Martín. He preparado como un mini jingle, un separador. No sé si la gente se acordará, seguro que sí, de Roberto Losada, el chino Losada, Hombre, que llegó a jugar más de 100 partidos en primera división y marcar una buena cantidad de goles con el Oviedo. Bueno, también jugó en Las Palmas, el Valladolid o el Toledo. Bueno, pues Losada se marchó a Hong Kong en 2010 y ha hecho carrera allí hasta ser nombrado estos días seleccionador nacional, cargo que en principio va a ocupar de manera interina y al que llega después de varios años en el Leicester, con el que ganó 3 títulos y fue nombrado mejor entrenador de Hong Kong en 2023, 2024 y 2025. O sea, un entrenador de bastante prestigio en Hong Kong. El chino Losada, la verdad es que cayó de pie en este territorio en su primera temporada, aún como futbolista, que fue con aquel Spanish Kichi de Josep Gombau. Ganó la Liga, algo que el club no había conseguido en los últimos 50 años, y fue nombrado mejor jugador, lo que le sirvió para hacer varios anuncios y convertirse en una persona muy popular dentro de Hong Kong. Se llegó a nacionalizar hongkonés y tras colgar las botas en 2018 inició allí su carrera en los banquillos, primero como asistente en el Kichi, luego como entrenador en el Easter y ahora, y a ver qué tal le va y cuánto se extiende esta nueva etapa, como seleccionador nacional. pues no lo sabía, ¿eh? Yo no sabía que el chino Losada estaba de seleccionador en Hong Kong, pero ostras, es
es llamativo, ¿no? O sea, lleva muchísimo Sí, tiempo allí, pero ser seleccionador, sí. Sí, lo que me pregunto es si allí le mantienen el el apodo apodo. del chino Losada, ¿no? Porque, bueno, las relaciones entre China y Hong Kong, digamos que tampoco son las mejores, ¿no? Y no Esa sé si reflexión allí la he hecho le... yo también y he buscado y efectivamente he encontrado que en Hong Kong sí que le llaman, le mantienen el apodo, pero se lo mantienen en español. No sé si eso da pistas o no, no tengo ni idea, pero sí que he visto el término tal cual en español en medios de comunicación en inglés en Hong Kong, ¿no? Que hablan del fútbol hongkonés, pero sí, no deja de ser paradójico que con el pique que tienen con China, el seleccionador nacional se apode chino. Bueno, pues nada, oye, ahí está el chino Losada. Es que era buen pelotero, ¿eh? Ujú. Yo en sus tiempos en el Celta y en el Real Oviedo era un jugador, bueno, para ese tipo de equipos, ¿no? De mitad de tabla española, que me imagino que cuando llegó a Hong Kong, pues se tuvo que hacer un poco capitán general. Y ahora, pues claro, a base de años, creo que, como decía Martín, se ha hecho también ciudadano bueno, se ha sacado el pasaporte de esa región especial. Pues bueno, ahora está de seleccionador, aunque sea interino. No sé, Jordi, si estás mirando algo. Sí, no, Porque que esos es que ojillos me ha ahí. llamado. Sí, no, porque como has dicho, de que lo recordabas del Celta y el Oviedo, me ha chirriado lo del Celta porque él es vigués, pero yo diría que en el Celta, por lo menos en el primer No equipo, pasó. no lo recuerdo jugando. Pues mira, pues Iker Losada sí, que es no, pues ya no sé si igual me ha por ahí. traicionado efectivamente el concepto de que fuese vigués, pero no, pues si no jugó en el Celta, no jugó en el Celta. No, yo en el Oviedo seguro y no jugó en ningún otro equipo. Sí, bueno, estuvo en el Mallorca, Mallorca, en el Valladolid, Las Palmas, luego sí, en el Lugo, y ya del Lugo se va al Quiché de Hong Kong y pues en el Celta después nada. jugó en un par de clubes más. Y bueno, hasta ser entrenador asistente del propio Quiché y del Eastern Sports Club, en el que inició su andadura ya como técnico principal. Pero sí, no, es que yo, la verdad, digo, cuando lo has dicho, Sí, digo, pues pues no igual sé. se me pasó a mí esa etapa, no lo recordaba. Y ahora al mirarlo, digo, más que nada que si hay algún hincha del Celta que nos esté escuchando, Que que sabemos que sí que hay. no. Sí, Eh, bueno, más de uno. De claro, sí, sí. hecho, tenemos ahí a uno incluso que se llama como Un uno de los jugador. futbolistas de la primera Sí. plantilla, Marcos Alonso. Que por cierto, tenemos que dar una de las camisetas bueno, una de las camisetas que tenemos en nuestro almacén de camisetas. Vamos con el último apunte de Martín. Ya que estoy en una de las dos regiones administrativas especiales de China, me voy a quedar allí, pero en la otra, en Macao, donde acaba de llegar otro español, Jordi Amorós, que ha sido nombrado nuevo entrenador del Mas Hippo, vigente campeón de la llamada Liga Élite de Macao. Yo personalmente no recuerdo españoles en la Liga de Macao, al menos en los últimos años, la verdad. Un apunte. Si Martín no recuerda españoles en Macao, es que no ha habido españoles en Macao desde el siglo XVI. A mí por Y Macao solo me viene el central del Sevilla. sí, sí, que por cierto está un poquito discutido. Y segundo, el equipo se llama Mas Hippo, no Mas Epo, que eso es el equipo pero de ciclismo. E investigando un poquito, es una región curiosa, la verdad. Colonia portuguesa hasta 1999 es considerada la capital mundial del juego y gran parte de su economía depende de ello. Tiene una gastronomía muy apetecible, la verdad, debido a la mezcla de culturas y es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Es el contexto en el que Amorós se va a ver obligado a revalidar el título de liga, porque el Mas Hippo es un club fuerte dentro del fútbol macaense. Se fundó Macaense. en 2008, en 2012 ascendió por primera vez a Primera División y ya ha conseguido ganar 4 ligas y 2 copas. También es fuerte Jordi Amorós, porque llega curtido a Macao, viene de trabajar en Irak y en Libia, dos países con contextos sociales y políticos complicados. De hecho, la pasada semana hablábamos aquí de Libia y ese Al Ittihad de Jorge López. Más estabilidad, digo yo, tendrá Amorós en Macao. Así que ya digo, otro español al que prestar mucha atención en los próximos meses. Tremendo, ¿no? Madre mía, qué historiales se hace la gente, ¿eh? Pasas de Libia a Macao. Decía yo que la última palabra que iba a aprender en 2025 iba a ser altiplánico, pero no, me dejaba macaense como gentilicio de Macao, que la verdad que no lo había utilizado nunca, pero sí, está bien saber efectivamente este tipo de detallitos
un poco de geonerd, ¿no? Que es lo que tanto nos gusta aquí en el Atlas, Jordi. Sí, sí, tal cual. Pues otro español del que estar pendiente, ¿no? En ese fútbol tan remoto, porque ya lo de Macao es realmente drogadura dentro de lo que es la pedrada atlera, ¿eh? Dentro de la pedrada atlera, querido Jordi, está este repaso a las 42 ligas que se disputan de otoño a primavera. Nos quedan unas 10 aproximadamente. Vamos a acometer ya el último tramo, empezando por Ucrania, que es un país en el que tú también te habías fijado antes de que yo te revelase esta pequeña sorpresita de final de año. Sí, porque en febrero, en uno de los episodios que hicimos a principios de este año, ya contamos la intrincada situación en la que se sigue jugando al fútbol en Ucrania, a pesar de la guerra con Rusia. De hecho, solo esta temporada, Aitor, cuando el público ha sido autorizado para poder volver a las gradas y ver en directo los partidos, aunque de forma restringida, un total de 19 partidos en las 16 jornadas que se llevan disputadas de liga han tenido que ser detenidos por alertas de bombardeo, obligando a los jugadores y a los propios hinchas a tenerse que resguardar en alguno de los refugios cercanos a los estadios hasta que haya pasado el peligro. 19 partidos en 16 jornadas, que se dice pronto. Pero a mí, aparte de obviamente esto, que es un tema realmente peliagudo, lo que me ha llamado la atención es que desde el año 92, es decir, cuando cae la URSS y Ucrania se convierte en un país independiente, ese año el Tabriz Simferopol gana la primera liga de la Ucrania independiente, pero a partir de esa primera y única liga para el Simferopol, el resto, hasta hoy, se las han repartido entre Dinamo de Kiev y Shakhtar Donetsk. 17 para el Dinamo, 15 para el Shakhtar. Pero esta temporada podría cambiar la cosa. Vamos a ver si al final acaba ocurriendo o no. Te digo por qué. Porque la Premier League de Ucrania ha llegado al parón invernal después de las primeras 16 jornadas con un equipo, el LNZ de Cherkasy, que es ahora mismo líder, aunque eso sí empatado a puntos con el Shakhtar Donetsk. Y hablamos de un equipo que es relativamente nuevo para lo que es el fútbol profesional ucranio, porque solo hace 4 años que tiene ese estatus de club profesional. Hasta 2021 jugaba en los torneos regionales del país y ha tenido un ascenso meteórico hasta la élite ucraniana, porque en 2022 asciende a segunda y en 2023 lo hace a la Premier League, en la que lleva con esta 3 temporadas. En la primera quedó séptimo, en la segunda, el curso pasado, fue duodécimo, y este año, ya te digo, de momento está líder a falta de 14 jornadas para el final en ese toma y daca que está manteniendo con el Shakhtar Donetsk por el título. Y he mirado, investigando un poco de dónde sale este club, porque LNZ son las siglas de un holding agrícola que engloba un total de 85 empresas y que se dedica sobre todo a la producción de grano. Ya sabemos que Ucrania tradicionalmente ha sido uno de los mayores productores mundiales de grano. Además lo ha distribuido pues por todo el mundo, y este club, que se fundó en 2006, fue fundado, de hecho, por el director de una planta de producción dentro de este holding de LNZ en la ciudad de Lebedin, pero después trasladó el club a Cherkasy, que es la ciudad en la que ahora mismo está radicado. Y, pues mira, está también para Martín. De junio a diciembre de 2024 tuvo entrenador español. Este LNZ Cherkasy fue Andrés Carrasco, un técnico catalán que anteriormente había hecho carrera en Georgia, dirigiendo al Dinamo de Tbilisi, y que estuvo unos meses entrenando a este equipo ucraniano, que ahora tiene un técnico local, Vitaly Ponomariov, que es el que va camino de hacer historia, con el que ya podemos decir que es el equipo revelación de Ucrania, pero veremos si aguanta hasta el final ese pulso con el Shakhtar, que de momento ya le está tocando las narices, Aitor, porque Sí. ¿qué ha hecho de cara a la segunda vuelta? Le ha fichado a su mejor jugador, al extremo nigeriano Prosper Ova, que ha marcado 7 goles en lo que va de liga en Ucrania, pero ya el Shakhtar se lo ha llevado para la segunda vuelta, así que no va a poder seguir jugando en el LNZ. Le han quitado a su mejor futbolista y eso probablemente pueda repercutir en sus opciones de título. ¿Quería ser campeón? Casi, Cherkasy. No sé si le va a dar para ser campeón, pero el Cherkasy, que representa una ciudad de 300.000 habitantes, tenía yo aquí apuntado, que es verdad que el equipo es reciente, pero ya previamente había tenido un Dinamo Cherkasy, o sea, es una ciudad que tiene, dijéramos, pasado y una cierta afición al fútbol.
pero a mí me ha sorprendido poderosamente el encontrármelo ahí como líder. Es verdad que empatado con el Shakhtar. Y a 5 puntos sobre el Polisia Zitomir, que también es otro equipo del que también hemos hablado, si no me equivoco, en las rondas previas de las competiciones europeas de esta temporada. Pues bueno, esto es Ucrania. Antes de seguir con el repaso, tú es verdad que me has apuntillado con muy buen criterio lo del Chino Losada. Yo me sonaba lo de, claro, tú decías en Azerbaiyán, el Karabaj, hay que desligarlo de la cuestión política porque al final es propiedad de un holding, ¿no? De Azersun. Pero claro, es que Azersun es una extensión operativa de la familia de Ilham Aliyev, que es el presidente. Ilham Aliyev es el presidente con un partido político que gobierna allí desde el año 93. Puede pasar. Ya he visto aquí también en alguna que efectivamente se le cataloga como un país directamente autoritario en la práctica. O sea, que no es una dictadura, pero bueno, tampoco nos gusta mucho que la gente vote así libremente. Y de hecho, el presidente es el tal Ilham Aliyev, pero la vicepresidenta es su mujer, que esto también está muy bien, porque la señora es primera dama y vicepresidenta. Con lo cual, ahí está todo como bastante controladito, ¿no? Y bueno, parece ser que Azersun no se sabe bien quiénes son los... O sea, ya empezamos mal, o sea, ya el holding no queda claro si es propiedad pública, si es privado, pero es privado de amigos del presidente, como suele ser habitual también en este tipo de países no postsoviéticos. Pero bueno, aparecieron en los papeles de Panamá que la relación entre los propietarios o quienes parece ser que están al frente de Azersun es directa con una de las hijas del presidente. Hay una relación como muy, muy clara y además hay un detalle que es que la compra del Karabaj por parte de Azersun no fue un capricho deportivo, leo aquí literal, sino una orden directa del difunto patriarca Heydar Aliyev, o sea, el padre del actual presidente, el suegro de la actual vicepresidenta, en 2001. O sea, en 2001 el señor le dijo, tú que estás ganando pasta con el tema de la alimentación y tal, métete también en el equipo de fútbol y encima, lo que decíamos, ¿no? Haz proselitismo de la marca Karabaj, que es una de las grandes heridas nacionales que tiene el país. Bueno, esto para seguir investigando otro día, Jordi. Lo que te decía, acabamos ya con las ligas. En Rusia tenemos al Krasnodar de líder por un punto por encima del Zenit, que es el mismo dúo que también se ha repartido las últimas ligas en Rusia. Estamos así un poco como menos atentos a lo que pasa en Rusia, pues porque al final sus campeones y sus equipos no se acaban clasificando para Europa, pero el nivel sigue estando, creo que es una liga potente. Y el año pasado, pues tuvimos neocampeón el Krasnodar, que ya llevaba varios años llamando a la puerta, pues se consiguió proclamar campeón. Este año está de líder, pero solamente un punto por encima del Zenit. Me ha apuntado también que el Báltica Kaliningrad lo está haciendo muy bien. El Báltica está quinto. Un equipo al que también le tenemos cariño en el Atlas. En San Marino, el Trefiori está un punto por encima del Virtus, que también es un neocampeón de hace 2 años y que también es vigente campeón porque repitió el año pasado, la temporada pasada, pero ya en 2025. En Escocia, lo que te apuntaba, ¿no? Es otra de las ligas que me parecía que podía estar bien actualizar. El Hearts of Midlothian sigue de líder, pero palmó el derbi de Edimburgo contra el Hibernian, que está quinto, pero le robó esa victoria, con lo cual solamente 3 puntos de ventaja con respecto al Celtic, que ya ha ganado un partido con el nuevo entrenador. ¿Te acuerdas que fueron a buscar un entrenador francés que estaba en Estados Unidos? Pues 3 primeros partidos, 3 derrotas, sonaba que le iban a echar. Bueno, ha ganado el cuarto, pero creo que ha ganado el cuarto contra el Livingston, que me parece que es el colista. Contra el Livingston, supongo. Supongo. Que habrá ganado, sí. ¿No? En Serbia, el Partizan va líder con un solo punto sobre el Estrella Roja y 6 sobre la Vojvodina. El Estrella Roja lleva 4 ligas seguidas y es un poco como, me suena un poco a lo de Olympiacos y Panathinaikos, ¿no? Que el Panathinaikos de repente entra en barrena y es muy difícil revertir esa situación, porque es lo que decíamos, ¿no? Luego esos equipos, cuando dejan de meter dinero de competiciones europeas, pues lógicamente pierden mucha competitividad, ¿no? Y es lo que le parece que le está pasando al Partizan, pero de momento, mínimo en esta mitad de temporada, le está presentando batalla y va incluso un punto por encima del Estrella Roja. Ojo que, me he apuntado también, este año bajan 4 en Serbia porque se reduce de 16 a 14 equipos la primera división serbia, lo cual, sin tener ni puñetera idea de cómo está el nivel en Serbia y el día a día y tal, así de primera ya te digo que me parece que es una gran decisión.
concentrar un poco el talento y, bueno, al final en un país que, claro, era un país muy grande, ¿no? Serbia cuando era Yugoslavia, incluso cuando era Serbia y Montenegro, pues bueno, aún tira que te va, o Serbia, Montenegro y Kosovo, pero claro, se ha ido quedando escuchimizado y tenía un campeonato de primera división de 16 equipos, pasar a 14, bueno, me parece buena idea. Eslovaquia, Slovan más un punto sobre el Dunajska Streda. El Slovan es el vigente campeón. En Eslovenia, el Celje le saca 12 al Maribor. Y el Olimpia, que es el vigente campeón, está quinto. Con lo cual tiene pinta de que el Celje, en fin, lo tiene bastante bien. Sin querer saber, aquí no me he metido en cómo es el formato de la liga en Eslovenia. En Suiza, el Thun le sigue sacando 3 puntos al segundo, que es el St. Gallen. Y el Basilea, que es el vigente campeón, está cuarto. El Thun es el segundo neocampeón, posible neocampeón, que nos encontramos que está de líder, junto con el que ya te he dicho, Saba de Azerbaiyán, y el que has mencionado tú, el Cherkasy. El LNZ de Cherkasy en Ucrania. Pues el Thun, que no solamente sería neocampeón, sino que sería campeón recién ascendido, porque el año pasado estaba en segunda división y sigue estando 3 puntos, aunque es verdad que lleva varias derrotas en las últimas jornadas. En Turquía, poca novedad. El Galatasaray le saca 3 puntos al Fenerbahce y 7 al Trabzonspor. Bueno, la única novedad es que siguen deteniendo árbitros como si no hubiera mañana, porque parece que ahí todo el mundo jugaba. De hecho, el árbitro que enciende un poco la pista de que ahí está pasando algo, es uno que se escapa, unos cuantos días no saben dónde está y estaba jugando, lo encuentran en un casino en la República Turca del norte de Chipre. Y que me parece como un poco peliculero, ¿no? No sé, ir a jugar a un casino en Chipre del Norte, claro, supongo que en Turquía es más habitual de lo que yo me imagino, pero en cualquier caso, este es un poco el caso que después ha dado por a los investigadores, a los tribunales, por exactamente ver qué es lo que sucede con los árbitros. Y hay como 150 detenidos en uno de los escándalos más importantes de amaño de partidos y de apuestas ilegales en Turquía. Y ya el último país que me queda, España no lo voy a mencionar porque creo que es poco Atlas. En Gales tampoco está pasando nada, Jordi. Está el The New Saints líder con 7 puntos sobre el Conasquay Nomads. Así que todo normal en la Cymru Premier, y con esto acabamos este capítulo, que es también una manera muy remota, de fútbol remoto, de acabar 2025. Jordi, un año en el que hemos crecido mucho con este Atlas, en el que nos lo hemos pasado muy bien, o esperamos que también quienes nos oís lo hayáis hecho, investigando sobre la geografía, la geopolítica, más bien te diría, ¿no? Geopolítica remota del balón, en el que hemos hecho algún live muy chulo, como este del Panenka Fest, que ojalá también podamos hacer en 2026. Y no sé, yo creo que las historias, como no se nos van a acabar, pues en 2026 vamos a seguir dándole a esto del Atlas, ¿no? Sí, no, desearle una feliz entrada de año a todos nuestros oyentes y que nadie se atragante con las uvas, sobre todo los que lo escuchéis antes de proceder a ingerirlas. Y nada, nos seguiremos escuchando aquí semanalmente durante 2026, así que nada, a por el siguiente ágape, Aitor, a seguir sobreviviendo a estas fiestas. Lo de las uvas ahora, claro, me has dejado con la duda. Pues, quienes nos escuchen desde España es obvio, porque esto es muy raro quien no Claro, lo es hace. tradición. Uh-huh. Pero no sé, en Argentina, en Colombia, no sé si también lo harán. Yo creo que no. Que nos lo comenten. Que nos lo comenten, sí. En iVoox o en Spotify, en cualquiera de las plataformas donde pueden dejar comentarios, en YouTube también, pues que nos comenten cómo, porque creo que en Italia, bueno, tú esto lo sabrás mucho mejor. Lentejas. Lentejas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, lo de las uvas es porque aquí en España hubo un año que hubo una epidemia en las vides, hubo sobrante de uvas y, en fin, esto que hacen los empresarios, que cuando no ganan, empatan, pues nos metieron las uvas hasta bueno, en Nochevieja. Demos gracias que fue excedente de uvas y no de manzanas, porque tú imaginas, sí, o sandías, imagínate meterte. Si hay gente que ya se atraganta con las 12 uvas, hombre, con una pieza de fruta un poquito más grande, realmente habría alguno que no celebraría el año nuevo, ¿eh? Pues aún así, efectivamente tuvimos suerte, porque aún así nos habrían conseguido colar, hombre, me imagino que no un melón entero, pero 12 trocitos de melón para celebrar el año nuevo. Bueno, pues dejadnos también, efectivamente, lo que decíamos, en México, Colombia, Chile, Argentina, en fin, todos los países desde los que nos escribís con muchísimo cariño. Bolivia, ahora que ya sabíamos que estabais en el altiplano, pero no sabíamos que podíamos hablar de Bolivia como ese país altiplánico.
Pues eso, que nos dejéis vuestros comentarios sobre este apunte o sobre cualquier otro que se os ocurra de cara a 2026, que será ya el tercer año del Atlas, porque comenzamos en 2024, en 2025 hemos crecido mucho y ojalá en 2026 sigamos haciéndolo, o si no, como mínimo que sigámonoslo pasando tan bien como lo hemos hecho en 2025. Jordi, feliz año a todos y a todas y hasta el próximo capítulo, que será el 73. Jordi, cuídate. Pues venga, el 73 en el 26. Eso es. Hasta entonces, chao, cuidaros. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.